Hoy me serví el cereal como cualquier otro día, pero hoy fue diferente, porque caí en cuenta que llevaba una semana comiendo el mismo cereal, de la misma manera, en la misma silla, con la misma vista, escuchando lo mismo y a la misma hora. ¿Me sentía satisfecho con este cereal? ¿Es el desayuno que realmente quería? ¿Qué pasaría si le agrego algo más o si me preparo algo completamente distinto? Este es un extracto de un artículo de nuestro blog EPM, titulado ¿Cómo encontré la clave de la innovación comiendo cereal? Y es un excelente punto de partida para nuestra nueva serie sobre innovación en EPM. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la innovación? Vamos a descubrirlo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de EPM Podcast, el espacio de historias y charlas alrededor de la innovación, la sostenibilidad, el desarrollo, la energía y nuestro elemento vital, el agua. Y hablando de innovación, estrenaremos esta serie sobre la innovación en EPM y sus territorios. ¿Cómo es ese ecosistema de innovación? ¿Cómo sembramos esa semilla en los grandes, pero también desde pequeños? ¿Cómo apoyamos a los emprendedores? Y eso cómo se ve reflejado en temas que pueden impactar positivamente millones de personas, como el tema de ciudades inteligentes o el de la cuarta revolución industrial. Aquí lo hablaremos, en esta serie de innovación. Bienvenidos. EPM Podcast. Ideas para salvar el planeta. Innovación. Hola, soy Janet Santamaría, trabajo en la gerencia de comunicación corporativa de EPM y desde allí acompaño un tema que para mí resulta apasionante y es la innovación. Y para hablar sobre lo que significa la innovación en nuestra empresa, tenemos hoy un invitado muy especial. Se trata de Juan David Martínez y voy a invitarlo a que él nos cuente quién es y qué hace y por qué tiene relación con la innovación. Juan David, muy bienvenido. Hola Janet, hola a todos, muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí. Quisiera contarles pues que llevo ya 16 años en empresas públicas de Medellín trabajando con la innovación. A mí la gente me pregunta muchas veces, ¿y qué haces en innovación? Y es una pregunta bien interesante. Pero miren, es muy simple. Es tratar de identificar cuáles son los problemas de la organización, cuáles son las oportunidades de la organización y de buscar soluciones creativas con aliados, con la gente misma de la organización. Entonces llevo 16 años enfrentando problemas de la organización de EPM y buscando problemas, soluciones creativas que tengan impacto no solamente en la empresa, sino en las comunidades de los territorios donde tenemos presencia. Ay, qué interesante eso, Juanda. Me haces pensar en, normalmente hemos leído en muchas partes esa frase de Albert Einstein que si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Creo que tú también te la habrás encontrado en diferentes lugares. ¿Tú crees que esa es la clave de la innovación? ¿Hacer o pensar distinto? ¿O cuál sería esa clave para innovar? A ver, definitivamente, Janet, hay que pensar diferente, hay que pensar distinto. Pero más allá de pensar distinto, hay otra cantidad de factores de éxito para poder innovar. Uno de ellos, por ejemplo, es creer en lo que se está haciendo. Otro es saber que las respuestas no todas están en uno y que hay que trabajar con las demás personas para poder construir una solución. Una solución es una suma como pensemos en un rompecabezas que tiene muchas fichitas. Una solución se compone de muchas fichas, entonces hay que identificar quién puede contribuir con cada una de esas fichas, quién puede ser el mejor jugador para poderla ensamblar. Entonces, además de hacer las cosas de manera creativa, hay que ver con quién las hago y confiando en lo que estoy haciendo y reconociendo principalmente que el error hace parte de la innovación. No para quedarnos en el error, hay que aprender de él, pero hay que reconocer el error no como algo que nos frustra, sino a partir de lo que debemos aprender para seguir adelante. Qué interesante eso del error, Juan. ¿Y cómo piensas tú que se pueden aprovechar o, digamos, capitalizar esos errores? Porque normalmente los errores en nuestra sociedad se han castigado. ¿Cómo se pueden aprovechar esos errores para que la innovación sea, digamos, más productiva, más factible? ¿Qué consejo nos das tú?
A ver, yo pienso que la sociedad ha avanzado en la tecnología y ha avanzado en la innovación, en la ciencia, precisamente porque vamos reconociendo los errores de personas que han pasado por X soluciones y estas personas van documentando esos errores y van diciendo, aquí me equivoqué pilas, no volvamos a meter la pata, no volvamos a cometer el mismo error. Entonces, parte fundamental del error es eso, es comunicarlo con reconociéndolo, sin ego, sin tacharlo como una cosa horrible. Es decir, el error es el error, me sirve para aprender, ya sé que es una vía que no voy a, pues por esa alternativa no voy a volver a transitar y a partir de ahí voy a explorar nuevas soluciones. Entonces yo creo, Janet, que la respuesta a eso es parémonos en los errores que otros hayan cometido, conozcamos esos errores y tengamos la tranquilidad de compartirlos y decir, aquí me equivoqué, porque de esa manera le ayudamos a muchas otras personas a que no pierdan su tiempo, su dinero, sus recursos, ensayando lo mismo que ya, en lo que ya otros fallaron. EPM Podcast. Ideas para salvar el planeta. Juan, y por ejemplo, cuando yo pienso en innovación, siempre pienso como en cosas así a gran escala, pues de esos proyectos grandes donde se requiere la participación de muchas personas, conseguir recursos para ejecutarlo. Y también me he dado cuenta de que pues hay innovadores de lo cotidiano. O sea, ideas muy simples y sencillas que pueden generar innovaciones. ¿Tú piensas que a los innovadores de hoy, a quienes nos están escuchando, les hace falta más buscar ideas no tan grandes, sino como buscar esa generación nueva de valor en cosas pequeñas y cotidianas? ¿Qué has visto tú? Ya en esa pregunta sí está muy chévere, pero me toca descomponerla un poquito como en varias partes. A ver, lo primero es que yo pienso que no es que uno sea innovador en cosas de la NASA, en cosas súper grandes, pero en lo cotidiano no sea capaz de hacerlo. Yo creo que es al contrario. Uno primero se convierte en una persona, o sea, a partir de todas esas herramientas que uno puede tener y que puede desarrollar, la creatividad, el trabajo con con las demás personas, la recursividad, etcétera, etcétera, a partir de todo eso, uno empieza a construir en el cotidiano, en el día a día. Y cuando uno tiene ese hábito, esa disciplina y uno se da cuenta que lo ha hecho y es capaz de volverlo a hacer, yo creo que uno cada vez va poniendo retos más grandes y es capaz de tener innovaciones o desarrollos de mayor impacto. Entonces, a lo que me estás preguntando, pues no sé, yo diría, uno, que debemos primero ser innovadores en el cotidiano. Y aquí, si me permites, voy a contar una historia muy pequeñita. Yo creo que PM sí se ha hecho a partir de grandes proyectos, pero esos grandes proyectos han requerido de innovaciones en el cotidiano para poder funcionar. Más o menos por allá en los años 80, en una de nuestras centrales, en un mantenimiento que se hizo a una turbina, nos pidieron, pues la gente de salud ocupacional nos paró todo el procedimiento de mantenimiento porque en ese momento se hacía con mantas de asbestocemento, que ya no se podían utilizar por problemas de cáncer. Entonces pasaron como 3 días, había lo que se llama lucro cesante, pues ya la máquina debía estar funcionando, pero no podía estar funcionando porque no se había organizado la turbina, porque había que hacer un proceso de soldadura, y resulta que un trabajador de la parte operativa le dijo a la persona a cargo, venga, ¿por qué si no se puede con manta de asbestocemento no le ponemos masa de arepa a eso? La masa de arepa, cuando se hace muy gruesa, le da mucha dificultad tostarse. El hecho fue que ensayaron la masa de arepa y la masa de arepa funcionó perfectamente y se volvió en una especie de aislamiento térmico durante mucho tiempo en las centrales de PM. Entonces, simplemente con este ejemplo lo que quiero decir y mostrar es que la innovación, reitero, no es una cosa de la NASA, no es una cosa de supercientíficos. Claro, hace parte y los países le invierten y la NASA lo tiene, pero la innovación es algo inherente al ser humano, esa capacidad de crear y poner a punto soluciones que responden a problemas del día a día. Ay, qué nota eso que nos cuentas, Wanda. Además, tan cercano a nuestra realidad como las arepas. Seguramente Sí. habrá montones de otras cosas en las que se puedan usar elementos de los que tenemos a mano y no les hemos dado precisamente como otros usos. Juan, y a propósito de
ese ejemplo tan chévere que nos cuentas, si fueras a definir en pocas palabras, 3, 4 palabras, la innovación en EPM, ¿cuáles serían esas palabras? Trabajo colaborativo, creatividad e impacto. Y ese impacto, ¿dónde se ve? Porque te hago esta pregunta, porque normalmente pensamos que la innovación es como para buscar rentabilidad, ¿cierto? O sea, buscar entonces que hagamos las cosas de una manera distinta para que salgan más económicas o para que las hagamos más rápido en las empresas. Nosotros con esas características que nos cuentas, ese impacto en EPM, ¿dónde lo podemos ver? A ver, Janet, lo que pasa es que el impacto puede que en algunos casos y en algunos de los problemas, porque nosotros tenemos problemas de toda índole, pues en lo operativo, en lo comercial, de cara al cliente, en fin. Entonces, el impacto puede verse, o como lo dijiste, en temas de rentabilización, que yo logré hacer mejor algo que vengo haciendo, que es que lo vengo haciendo al 60%, pero yo sé que a través de una solución innovadora ya no lo voy a hacer al 60, sino al 90, entonces ahí logro ser mucho más productivo, hacer más con menos, ¿cierto? Pero por otro lado, yo creo que donde hemos tenido impactos muy bonitos ha sido de cara a las comunidades, en el trabajo con la gente. Yo no sé si conoces, por ejemplo, el caso del acueducto de Turbo. Sí, el acueducto aéreo. Sí, ese ha sido un caso espectacular. ¿Por qué razón? En Turbo, en esa localidad, resulta que el suelo, el piso, no tiene la capacidad, el terreno se llama capacidad portante para poder llevar las tuberías. Entonces se hundía, allá era imposible hacer una tubería y por ende pues llevarle agua fresca, agua potable, agua en condiciones a estas comunidades que sabemos lo que impacta el agua en la calidad de vida y en la salud de la gente. Entonces finalmente hubo un trabajo muy chévere y muy creativo, muy teso, entre personas del negocio de aguas, del negocio de transmisión y distribución, para izar el acueducto y hacerlo de manera aérea, como hacemos, por ejemplo, las redes de transmisión y distribución. Y hasta el momento ese ejemplo ha sido demostrar, es un ejemplo realmente bonito que ha permitido, como te decía hace un momento, que esta comunidad tenga agua potable y de calidad. Me parece muy chévere lo que nos cuentas porque finalmente nosotros como empresa hablamos de contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor y la innovación es una vía para recorrer ese camino. Entonces me parece muy chévere que podamos tener ejemplos donde se haga material ese propósito. EPM Podcast. Ideas para salvar el planeta. Innovación. Y Juan David, pues para terminar, quisiera proponerte que hagamos así uno de estos tipo tests rápidos, donde yo te hago unas preguntas muy sencillas y tú nos contestas, pues digamos, sin pensarlo mucho, sobre cositas que quienes nos escuchan pues puedan usar o que les permitan acercarse a este mundo de la innovación para sus vidas y sus proyectos. ¿Estás listo? Listo, Janet, va para esa. Listo, entonces, Wanda, un libro sobre innovación que nos pueda recomendar. Bueno, a ver, hay uno muy chévere, a mí en lo personal me gusta mucho, se llama, en español es Cambio por el Diseño o a través del diseño, en inglés es Change by Design, de Tim Brown. Este libro nos enseña una de las filosofías modernas que yo creo que más nos ha aproximado a la innovación, es el design thinking, porque es como una especie de reinvención del método científico más cercano, más práctico. Entonces me gustaría mucho que las personas estudiaran design thinking a través de este libro, porque creo que les daría muchas herramientas para en el día a día trabajar en soluciones y desarrollar soluciones cotidianas innovadoras. Súper. ¿Y tú piensas que es posible tener hábitos en lo cotidiano que permitan estimular la innovación? Totalmente, totalmente, Janet. Yo creo que la misma filosofía de vida, la misma forma como uno enfrenta el día a día, te va haciendo más innovador o menos innovador. ¿A qué me refiero con eso? Yo no sé si ustedes han visto en teoría neurológica que precisamente la innovación está
estrechamente relacionada a abrir nuevos senderos en el cerebro, pues como nuevas formas, nuevos caminos de hacer. En la medida, por ejemplo, que yo me levante y llegue a mi trabajo a través de una vía distinta, que yo me siente a comer el cereal y hoy le eché un poquito de cola granulada y Milo, y estudio un poquito para qué es el Milo, y miro si le echo un poquito más de Milo o de cola granulada. O sea, cada que yo cuestiono, entonces, uno, el hecho de cuestionar. Dos, el hecho de atreverme, de buscar hacer las cosas diferentes. Creo que esos dos hábitos, para no extenderme mucho, pues creo que esos dos hábitos ayudan bastante a crear un comportamiento, un hábito innovador. Entonces, cuestionar y tratar de hacer las cosas siempre de una manera distinta y sentirme cómodo haciendo las cosas distintas, porque hay otra cosa, Janet, que muchas veces no hacemos las cosas diferentes porque salgo como de mi zona de confort. Hay que hacer de la diferencia y de la variedad la zona de confort en la vida. Ay, Juan David, te me adelantaste a mi última pregunta, pero entonces vamos a redondearla. Quería cerrar con 3 características que tú pienses que debe tener una persona si quiere ser innovadora. Ay, pues a ver, lo que pasa es que las que acabamos de tratar son más inherentes a mí como individuo, ¿cierto? Sí. Pero recordemos lo que decía hace un momento, pues que para innovar necesariamente yo voy a tener que trabajar con mucha gente. Cualquier solución innovadora va a requerir que del proveedor, que trabajar con el cliente, que con mi equipo, con un equipo de diseño, o en el plano más simple, pues si yo estoy haciendo algo para mi vida personal, entonces que tengo que hablar con el carpintero, que voy donde el mecánico, que espere saber que necesito conseguir este material, entonces tengo que interactuar con mucha gente. Entonces, para innovar, una característica es trabajar de manera colaborativa, trabajar en red. Uno no se las tiene que saber todas, pero definitivamente sí tiene que ser muy bueno identificando quién puede ser el mejor hacedor o asumir de la mejor manera un rol que uno necesita en el desarrollo de una solución. Yo creo que esa es una de las más importantes, si no la más importante. Y la otra es, sin ser arrogante, yo creo que siempre hay que estar desafiando el status quo, pero me refiero es a la forma convencional de hacer las cosas, a los paradigmas, porque siempre hay una forma, siempre habrá una forma distinta y mejor de hacer las cosas dependiendo de las condiciones. Lo que falta de pronto es alguien que llegue a hacer la propuesta de materializar esa solución diferente. Juanda, nos has acompañado y nos has ilustrado hoy de una manera muy chévere y muy clara sobre cómo abordar este camino, un poco la comprensión sobre la innovación y sobre cómo esto se entiende en EPM. Entonces, te agradezco mucho por habernos acompañado en este episodio, en este Abre Bocas a la Innovación. Janet, es con todo el gusto. De pronto hay algo con lo que no me gustaría quedarme. Y miren, qué pena que no lo dije ahorita, pero lo veo fundamental. Miren, la innovación no es solamente la novedad o la invención, la cosa inventada. Entonces, dentro de las características que me preguntabas, fundamental que la gente tenga persistencia y resistencia a la frustración, porque en ese camino de crear y desarrollar soluciones nos vamos a dar muchos totazos contra el mundo y nos vamos a sentir muchas veces decepcionados, pero en eso hay que insistir y persistir. Creo que es una de las principales características del innovador, y perdón que lo dije a destiempo, pero no me quería quedar con eso. Un abrazo, no hay ningún problema. Janet, y muchas gracias por invitarme. Juan. Innovación. A ustedes gracias por escucharnos y recuerden compartir este capítulo. Estamos en todas las plataformas de podcast y nos encontramos en un próximo programa para conocer a fondo cómo funciona el ecosistema de innovación de EPM y cómo puedes ser parte de él. EPM Podcast. Ideas para salvar el planeta.